Muy buenos días. Gracias por estar ahí y compartir con nosotros, como todos los jueves, un tema de salud. En el día de hoy compartiremos algo sumamente interesante. La doctora Ibe a veces me lleva a su terreno. Yo la traigo al mío en ocasiones, pero ella me lleva a su terreno odontológico. Y hoy compartiremos algo que la doctora Ibe considera sumamente interesante porque en ocasiones se pierde el tiempo para hacerlo. Buenos días, doctora Ibe. Buenos días, Pichardo. Señores, yo contenta de compartir este jueves con ustedes. Recordarles que hoy es un día, el día que el Señor hizo para nosotros. Y dice el Salmos 37:4, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No quería dejarlo pasar por alto. Deleítate en el Señor, que Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Yo sí le dije a Pichardo, señores, vamos a hablar de odontología, claro que sí. Y hoy yo quiero, a raíz de una preocupación en la consulta odontológica, como decía Pichardo, a veces nosotros perdemos mucho tiempo y el perder el tiempo en la odontología cuesta. Entonces, hoy vamos a estar hablando de los requisitos para optar por prótesis fija. Eso es interesante, doctora, porque a veces la gente cuando pierde una pieza dentaria, eso produce una serie de situaciones, no solo estética, aunque esa duele, sí, pero no es solo estética, sino que produce una serie de situaciones de higiene, de alimentación, de masticación, de inflamación de la encía, de todas esas cosas. Miren cómo ya Ibe me lleva a su punto. No, lo tengo estudiando ya. Entonces hay que ver con exactitud, Ibe, ¿qué necesita? Primero, las prótesis en sentido general, porque yo sé que hay diferentes prótesis, exacto, que la gente se pone una sola o la boca entera o una que se quitan y se ponen. Hoy yo quiero hablarle de esa parte de las fijas, prótesis fijas, porque sí, como tú dices, tenemos en la odontología, podemos hacer reposición dentaria, sea de manera removible, como tú lo mencionabas, o fija, pero ustedes saben que es más cómodo para el paciente utilizar una prótesis fija, porque las prótesis removibles requieren de que el paciente se tenga que remover la prótesis para higienizarla. Pero si es una prótesis fija, entonces hablamos de dos tipos de prótesis que hoy vamos a mencionar, que son las prótesis que tienen como pilares las mismas piezas dentarias, que son llamados los puentes, y también los implantes. Miren esa imagen que está ahí, es de un ejemplo de un puente con pilares que son sus mismos dientes. O sea, déjame aterrizar a mí, recuérdate que tú estás en tu mundo odontológico para ver que el público y yo podamos entenderlo. O sea, esa prótesis que menciona, tú dices que tienen los pilares, sus propios dientes, es que tú usas de anclaje los buenos para entonces poner donde va a poner la prótesis. Sí, pero quiero hacer un aclarando en esta parte, Josué, porque hay personas que con la llegada de la implantología, y escúchenme bien lo que yo voy a decir, porque la implantología no deja de ser la primera elección cuando hablamos de prótesis fija, pero se requieren, de lo que yo voy a mencionarle hoy a ustedes, es que el paciente tiene que tener algunas características clínicas, la cavidad bucal, para poder trabajar implantes. Entonces, cuando hablamos de las fijas, a veces me quieren satanizar ahora los puentes que durante años nos resolvieron a nosotros una problemática porque se está hablando de desgastar un diente. Hay un video por ahí, Melquiades, que si él nos puede ayudar, de cómo es que nosotros tallamos para nosotros poder, ese es un ejemplo clínico de implante, donde se tallan las piezas para ponerlas un poquito más pequeñas para que sirvan de pilares. Entonces, hay una tasa de rechazo hacia ese tipo de puentes, pero oye, ¿qué es lo que pasa, Josué? Si tenemos dos piezas que ya están descompuestas, que no tienen, mira cuál es el mecanismo, Pichardo. Ahí están, hay que desgastar. Tú mencionabas dos piezas íntegras, o sea que estén buenas, para entonces reponer, en ese caso, un molar. Ese es el sistema. Así es que se colocan. Pero oigan, ¿qué es lo que pasa? En ese caso, lo ideal es hacer un implante, porque no vamos a utilizar dos piezas que estén buenas
para reponer una sola. O sea, pero, de gastar dos buenas para entonces utilizarla de pilar para la otra. Exacto, pero entonces si la de atrás y la de adelante tú la tienes con una caries profunda ya en el nervio y tú tienes que hacerle tratamiento de canal en las dos piezas, entonces tú puedes optar por un puente de esa naturaleza, porque ya tienes un problema en esas dos piezas que la vamos a salvar con tratamientos endodónticos. Entonces sí podríamos colocar un puente de esa naturaleza, porque te tengo el caso, y si el paciente no clasifica para entonces un implante dental, porque no tiene la cantidad de hueso que se requiere para colocar un implante. Y yo te decía, Pichardo, que mi preocupación es, oye, ¿qué es lo que pasa? Le voy a narrar una breve historia para que vean el panorama. Un paciente de aproximadamente 50 años, que estuvo muy ocupado durante toda su vida en trabajo, en lo que fuere, o carecía de alguna educación en cuanto a la salud bucal, tiene una situación y perdió muchísimas piezas, pero encima de eso hay una pérdida ósea considerable, donde ya no puede calificar para implante, porque cuando se requiere de un poco de hueso, se puede hacer la regeneración ósea, se puede injertar ese hueso, pero hay un límite para eso. No podemos hacer magia. Por ejemplo, en superior, donde tenemos el seno maxilar, que tú conoces lo que es la anatomía, si no hay reborde, si no tenemos hueso, y lo que tenemos es ya la base del seno maxilar, ahí no hay forma de colocar un implante. Entonces, ahí tenemos una contraindicación y ya ese paciente, por más dinero que tenga, porque a veces lo pueden pagar, dicen, no doctora, yo tengo mi dinero, yo sé que eso es caro, pero yo tengo mi dinero, pero no es solamente el tema económico, sino que hay que ver que tú, clínicamente, califique. Como en toda la parte, realmente la parte médica en ocasiones, también es así. O sea, tú no puedes hacer un procedimiento donde tú sepas que la tasa de falla sea alta, o sea, tú tienes que valorar riesgo-beneficio. Exacto. Y eso no es cosa de dinero, tú no, cámbiame la boca entera. Lamentablemente, si espera que llegue un momento donde ya no sea recuperable, en ese momento no importa que haya mucho dinero, que tú tengas el deseo, que esté en las mejores manos, porque entonces ya el tiempo se perdió. Eso ocurre igualmente en algunas situaciones cardiovasculares. Por ejemplo, hay gente que tiene una válvula del corazón enferma y le da larga, llega un momento que ya el corazón está tan grande, está tan dilatado, está tan dañado que no se puede reparar. Lamentablemente, no importa que tú tengas, que ande en helicóptero todos los días y que tenga mucho dinero. Entonces entiendo que lo principal en esa parte, como en la parte médica en sentido general, es tener claro de que usted necesita una buena higiene y en el momento que tiene la necesidad, que el odontólogo, que el especialista evalúe la situación para tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque el tiempo se va. No, y el tiempo es oro. El tiempo y en se el va. caso para optar por ese tipo de prótesis fija, por ejemplo, allá en Glucodon nosotros hacemos fija de coronas y puentes, por el tema de que nosotros manejamos un paciente que es diabético, que no califica en todas las ocasiones para optar por implante, por un asunto de su salud sistémica, que fácilmente en un momento determinado donde haya una infección urinaria que no tiene nada que ver con la boca, tenga una repercusión en la cavidad bucal y produzca un rechazo al implante o se haga un proceso infeccioso donde lo vaya a perder. Una cuña médica ahí. A veces la gente se pregunta, pero ¿y por qué hablan siempre que los diabéticos? ¿Que por qué los diabéticos? ¿Qué le pasa esto? Los diabéticos tienen un trastorno justamente en su sistema inmunológico. Uno tiene unos defensores que cuando usted se enfrenta a cualquier proceso inflamatorio, infeccioso a nivel corporal, a nivel sistémico, esos glóbulos blancos van a defender, las diferentes denominaciones, a defender esa infección. Pero en los diabéticos se pierde un poco eso, denominado quimiotaxis, que simplemente es el movimiento de los glóbulos blancos hacia el lugar de la inflamación o la infección. Entonces, por eso es que los diabéticos tienen que tener más precaución, porque los procesos infecciosos, inflamatorios e incluso el proceso de cicatrización posterior va a ser retrasado y va a ser más tortuoso. Por eso que tú mencionas
Igualmente eso ocurre en la cavidad oral, por lo tanto, realmente el diabético tiene que tener todavía más precaución de la parte de su cavidad oral para que justamente no produzca una situación que sea luego delicada y que se convierta en algo sistémico, porque de la boca se puede diseminar cualquier cosa a cualquier parte del cuerpo. Pero claro, y en el área de Josué mucho más porque la cavidad bucal es un lugar muy vascularizado, donde cualquier proceso infeccioso, una persona que esté comprometida con alguna válvula, le puede traer complicaciones serias. Entonces, señores, en la parte de lo que se llama per se implantes, hay unas imágenes también de una anchura y altura. Es un corte de un hueso donde tiene unas flechitas, donde nosotros presentamos eso. Esa es la rama de la mandíbula. La rama no, la parte del cuerpo de la mandíbula de un lado, creo que el lado derecho, ¿verdad? Entonces, ahí se requiere de una cantidad de hueso, porque si el paciente perdió la pieza y le pasaron muchos años para él reponérsela, aparte de las inclinaciones que van a tener los molares de atrás y las piezas superiores, nosotros vamos a tener una pérdida ósea en ese espacio. Entonces, en ese espacio va a haber que hacer regeneración. Entonces, ahí sí estamos hablando de costo, porque una cosa es tú hacerte un implante, pero cuando se le evalúa al paciente para colocación de un implante, entonces si no tiene ese hueso, hay que ponerlo antes de colocar el implante, porque si no, no va a haber osseointegración. Eso va a colapsar. Y la pérdida del tiempo entonces se convierte en mucho dinero. Exacto, porque entonces hay dinero para generar toda esa zona del hueso y poder hacer el implante. Y el hueso sale costoso. Tenemos un videíto también, que es de un caso clínico de una regeneración ósea en anterior por implante, que esta es un poquito más económica porque utilizamos, Josué, hueso de la misma rama mandibular para nosotros colocarlo en la parte anterior. Miren, ese caso clínico es chulísimo, es un paciente que estamos preparando para implante. En ese caso no podemos optar por puente porque ese caso es un anterior, es un paciente joven que no está comprometido sistémicamente. O sea, la opción, mira, José, es el corte de la mandíbula, que lo colocamos con unos tornillos en la parte anterior, donde tenía la pérdida ósea, porque fue un paciente que perdió esa pieza por trauma, siendo aún un niño. Entonces ya llegó el tiempo de hacer reposición, esa membrana se coloca ahí arriba y eso, Josué, eso está quedando precioso. Yo miro esas imágenes y realmente me pongo en el lado del paciente y le quiero decir a la gente que igualmente nos ve, a veces uno ve eso y dice, bueno, eso duele y cualquiera le sale corriendo. Entiendo que todo esto es bajo anestesia. Claro. No siente ese dolor. Y el posquirúrgico también se controla con medicamentos. Señores, porque no, yo tengo problemas con esta parte porque es que no puede ser que usted vaya. Me puse en el lugar del paciente que se lo estaba haciendo y lo sentí. Entonces, no puede ser que usted se opere y se haga un reemplazo de rodilla y usted crea que usted va a estar mañana saltando. No, así no, señores, vamos a respetar todas las áreas. Entonces, ese paciente se tomó, sí, unos días, el proceso de cicatrización. Liquidito y liquisopita. Sí, exacto. Pero el postquirúrgico se controla, claro está, con medicamentos. Eso es, de hecho, a ese paciente se le redujo el costo por haber calificado para nosotros retirarle hueso de su propio organismo y colocárselo, porque si no, entonces habría que comprar, prácticamente ahí eran como 4 o 3 cc de hueso, entonces ahí encarece más la... Pero y esa parte entonces, si él no hubiese calificado para utilizar hacer un implante autólogo, ¿verdad? O sea, tomar hueso de otra parte y colocarlo ahí, si hay que comprar hueso, ¿cómo se hace? O sea, ¿se hace con hueso sintético o hay hueso compatible? Hay de los dos, compatible humano y sintético. Los periodoncistas se encargan de hacer regeneración. Allá yo tengo un cirujano que vale oro, que hace su propia regeneración, excelentes resultados, cirujano maxilofacial. El doctor Enriquillo Vargas, un abrazo, mi querido, que siempre me anda corriendo porque esa gente vive en preso, esa gente nunca tiene tiempo. Viven ocupados. Pero en ese caso, Josué, hacemos eso, se le puede colocar, se compra el hueso, pero lo que te digo que si hay que comprarlo es un poquito... Autólogo, aparentemente, autólogo significa que se tomó de un lado y se le puso, o sea, de su propio hueso. Claro. Entiendo que, además de que
no hay forma de que lo rechace, nunca tampoco. Si no se sabe escoger la parte de donde se hace la pudiera creación, rechazarlo sí, igual. pudiera rechazarlo. Porque eso es otro tema. O sea, sí, hay que ser cuidadoso en ese tema. Vuelvo y te digo, ahí va a involucrar la calidad del cirujano. En honor a la verdad, esa parte es indispensable. Entonces, señores, a la hora de usted colocarse prótesis fija, bienvenido sea. Las prótesis fijas son lo mejor. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene que retirarla. Eso después que está colocado en la cavidad bucal se mantiene ahí. Sea implantes o sean puentes, lo pueden hacer. Las dos le quedarían muy, muy bien. Solo que sea que usted pueda calificar, que usted tenga las características clínicas para optar por cualquiera de estos tratamientos. Y tener pendiente entonces que, como en todo en la parte médica, el tiempo es oro, como dice la doctora. No esperar al final, porque aparentemente entonces o no califica para resolverse su problema o le sale enormemente costoso. Así que gracias a ustedes por compartir con nosotros un día más, y el próximo jueves le traeremos otra propuesta interesante. Señores, recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, la doctora Ibe Gómez, también en nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden ver este segmento en nuestro canal de YouTube, Glucodon. Señores, gracias, muchísimas gracias. Bye.